Ok. Entonces, la idea de competencia perfecta, y ahí hablamos de las cuestiones que supuestamente suceden en la competencia perfecta, ¿no? Pero lo que llama más la atención es, decíamos, lo del tamaño, o bueno, el número de empresas que según la competencia perfecta, pues puede tender a ser muy grande, ¿no? Y ahí platicábamos acerca de lo que, por ejemplo, los mercados, eh, por ejemplo, aeronáutico, que son, las contábamos con la mano, ¿no? Entonces, esta idea de competencia que se plantea neoclásica, pues tiene unos supuestos muy irreales, ¿no? Entonces, el primero, bueno, el número de empresas. El segundo, que me parece uno de los más irreales, el tecnológico. ¿Sí? Más allá de todos los demás, ¿no? El número de empresas y el tecnológico, ¿no? El hecho de que en este modelo de competencia perfecta, más allá de los productos homogéneos, se suponga o se asuma que todas las empresas tienen la misma tecnología. Lo que en el mundo real, pues es irreal, ¿no? Entonces, esos supuestos son el sustento de la competencia perfecta en la economía neoclásica. Entonces, desde un punto de vista eh, puramente neoclásico, bueno, la justificación de mantener el supuesto de la competencia perfecta es lo que veíamos la clase pasada, que el precio sea igual al costo marginal, ¿no? Y bueno, esta idea lo que permite es, bueno, ¿y esto de dónde viene? De suponer que todas las empresas maximizan de la misma forma y no dependen de lo que otras hagan. Es otro supuesto central. Entonces, este supuesto del precio es igual al costo marginal, pues lo sacamos nosotros del hecho de que la ganancia sea igual al precio por cantidad menos los costos que dependen de la cantidad, y si derivamos el pi con respecto a Q, pues lo que llegamos es que sea P, sea P menos el costo marginal igual a cero, y de ahí llegamos a que el precio sea igual al costo marginal. ¿Sí? Esta es la idea, ¿no? Y precio igual a costo marginal, pues esto sería el ingreso. P es el ingreso por unidad. Ingreso por unidad. El ingreso marginal igual al costo por unidad. ¿Sí? El costo por unidad, en el sentido del ingreso marginal, sería el ingreso por una unidad adicional. El ingreso que se alcanza con una unidad adicional y el costo que se alcanza por una unidad adicional. ¿Sí? Entonces, esto implica, si el ingreso por unidad es igual al costo por unidad, que las ganancias son cero, ¿no? En ese punto. Entonces, las ganancias son igual a cero, ¿no? Entonces, una de las conclusiones acerca de esto es cómo puede existir un mercado, cómo pueden las empresas estar en un mercado donde las ganancias son cero, ¿no? Entonces, son los supuestos, estos supuestos neoclásicos de la competencia llegan a ese tipo de conclusiones. Y todo está justificado por el hecho de que en el mercado se garantice lo que platicábamos la vez pasada. Si tenemos una curva de demanda convencional y tenemos una curva
el costo marginal o curva de oferta, voy a poner aquí, es el costo marginal. Si dibujo aquí el ingreso marginal, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que en competencia, voy a poner, en competencia perfecta, yo voy a producir hasta el punto donde el costo marginal es igual a la demanda, ¿sí? Aquí voy a producir la cantidad a este precio. A diferencia de monopolio, donde maximiza, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y tiene un precio más alto, ¿sí? Con una cantidad más baja. Cantidad de monopolio, esta es la cantidad de competencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es mejor la competencia? Pues porque tengo un mayor excedente del consumidor, que sería todo este cuadrado, ¿no? Versus al de monopolio, que reduce el excedente del consumidor a este triangulito nomás. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es esto. El excedente del consumidor, el monopolio, aquí, el monopolio es menor que el excedente del consumidor en competencia, que es todo el triángulo que está desde este punto, ¿no? Todo esto hasta acá. Entonces, la justificación es esa. ¿Por qué es mejor la competencia? Porque maximiza el bienestar del consumidor a través de aumentar el excedente del consumidor. Y el monopolio hace que se reduzca el excedente del consumidor al área, digamos, del triangulito, ¿no? Entonces, la justificación está ahí. Que la mejor situación es la competencia. Sin embargo, en competencia tenemos que el precio, en este punto, el precio es igual al costo marginal, ¿sí? Y aquí en este punto no hay ganancia. No hay ganancia para las empresas. Si yo produzco en esta parte, la ganancia aquí en este punto es igual a cero. Entonces, la pregunta que surge ahí es, si el objetivo de las empresas es la ganancia, ¿por qué las empresas van a llegar a un punto en donde el precio sea igual al costo marginal? En el caso del monopolio, las empresas llegan a este punto, pero aquí en este punto, el precio, que es el precio del monopolio, el precio del monopolio es mayor que el costo marginal, ¿sí? Mayor que el costo marginal, en este punto es mayor que el costo marginal, entonces hay una ganancia, ¿sí? Y ahí tiene una lógica, ¿no? Las empresas van a producir cuando el precio sea mayor que el costo marginal, porque es rentable. Entonces, la cuestión de la competencia es que se compatibiliza ganancia cero con un mayor número de productores. Y la pregunta es, ¿cuál es el incentivo con ganancia cero para que los productores estén ahí? ¿No? O sea, compiten por precio, van bajando el precio a medida que incrementan y llegan a un punto en donde las ganancias son cero. ¿Tiene lógica? Desde el punto de vista, eso es lo que dice el modelo neoclásico. Entonces, eso tiene lógica en un punto de vista real, pues tiene poca lógica. Tiene poca lógica. Pero eso es lo que siempre se enseña en las clases de micro intermedia. La micro de Marshall, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso ya lo vieron, ¿no? Chamacos, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven? A ver, ¿tiene lógica? O sea, cuando ustedes están enseñando, cuando están aprendiendo esas cosas, ¿para ustedes sí tiene lógica el modelo de competencia o no? No, profe.
Pero ¿por qué no? A ver, ¿y por qué no le dice nada? Oiga, profesor, es que esto no tiene lógica. Pues bueno, por ejemplo, a mí se me hace muy teórico. Siento que a lo mejor se acerca a la realidad, pero hay más variables, ¿no? Ok, pero sí se acerca a la realidad o no? Pues es la pregunta. ¿Se acerca o no se acerca? Esa es la pregunta. O sea, es lógico suponer que las empresas van a competir y van a llegar a comprimir su ganancia hasta el punto en que no gane nada y que se van a mantener ahí. Ese es el problema. Mantener esos supuestos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? No, hablemos, digo, a lo mejor para alguien sí tiene lógica. Este, pero así opera la competencia, así es en la realidad. Esa es la pregunta, ¿no? Em, ¿Cómo lo ven ahí ustedes? A ver, ¿ya se aburrieron? ¿Ya se fueron? No. Pues yo pienso que no tiene lógica porque al final ninguna empresa se crea para no ganar nada. O sea, tú al crear una empresa, ya sea grande o pequeña, pues quieres o sea, quieres tener ganancia y maximizar tu ganancia, no hacerla cero. Al Ajá, contrario, quieres ir creciendo cada vez para tener mayores ganancias o mínimo, pues ganancias aceptables. O sea, si no vas a crecer tanto, al menos tener pues algo, pero no llegar a cero. Se me hace ilógico. ok. A ver, Mauricio. Además que es precisamente lo que la otra vez estaba leyendo de que dentro de los carteles existía el problema de que nunca había una concordancia en los tratos Ujú. porque las empresas siempre solían corromperse porque buscaban siempre maximizar sus ganancias. Entonces, si por el lado malo no lo hacen, menos lo van a hacer pues por el lado bueno, que se puede decir que es dentro de la competencia perfecta. Exactamente. No, o sea, no hay un incentivo a que compitan de esa forma. O sea, la pregunta, por ejemplo, a ver, ahorita hay distintos celulares en el mercado, ¿no? Está lo que estaba diciendo el iPhone número veintitantos o 20,000 o lo que sea, y y hay otros tipos de teléfonos. La pregunta que les hago aquí ahorita es, por ejemplo, el precio del iPhone, ¿no? Precio del iPhone. Precio del iPhone, que dijimos que estaba como en 30,000 pesos. Ese es el iPhone, ¿qué versión? ¿El veintitantos o el 13 o el 14 o cuál es? ¿El 15, el 16 o cuál es? El Que 13. yo no llego a tanto, ¿no? O sea, yo no llego al iPhone 13. Entonces el iPhone 13, 30,000. Entonces, las empresas están compitiendo con productos diferenciados, llámese iPhone, no sé, Huawei o lo que sea. Y el precio es de 30,000. ¿Cómo era el precio del iPhone 12? ¿Era más caro, más barato? Del Era 12. parecido. Era parecido, pero ¿era más caro o más barato? Pues que yo creo Mm, que todos como que en el momento en el que salen rondan más o menos en los 30 y pues mientras va pasando el tiempo, pues van costando menos y pues por ejemplo, esa empresa en sí ya no vende, por ejemplo, ahorita es el 13 el más nuevo, ya no vende del 10 para abajo, vende Ujú, solo 11, 12 y 13. ujú. Entonces se podría decir que siempre rondan en los mismos precios, pero conforme se va devaluando, pues el que toma ese lugar se podría decir que es el más nuevo y así. Sí, pero cuando, o sea, sí, o sea, salen los nuevos y devalúan a los viejos, ¿no? Pero a eso voy. Están compitiendo estas empresas y nunca no bajan el precio. O sea, en el momento que sale el iPhone 13, que cuesta 30,000 pesos, sale el Huawei no sé qué versión y vale 27,000 pesos, creo que estábamos viendo la clase pasada. Pero en ese periodo, en ese año,
¿a poco bajan los precios? ¿Bajan los precios del iPhone cuando sale? Que es porque están compitiendo. No. No compiten por precio. Entonces, el modelo de la competencia perfecta está hecho para tipo de productores que compiten por precio. ¿Quiénes competirán por precio? Aquellos que producen bienes homogéneos. Entonces, para empezar, ese modelo no funciona para bienes diferenciados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas empresas ya no compiten por precio, compiten por calidad, por marca, ¿no? Sí, calidad marca, funcionalidad del teléfono, ¿no? Entonces, difícilmente, escuchen esto y me dirán si sí o no, el nuevo teléfono, el iPhone 14, va a valer menos de 30,000 pesos, ¿no? ¿Va a valer más? ¿Va a valer más? No va a valer 30,000 pesos. Entonces, fíjense, la tendencia en el precio de este tipo de bienes es a subir, no a bajar. Y están compitiendo, ¿sí? Entonces, la realidad es muy, muy distinta a lo que dice el modelo. Muy, 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 muy distinta a lo que dice el modelo. Entonces, esas cosas son las que hay que ver. ¿Para qué quiero un modelo? Pues quiero un modelo que me explique la realidad, ¿no? ¿Para qué quiero un modelo que no me explica la realidad? ¿Sí? O sea, esa es la idea. Y luego vamos allá, vamos a ver a Marx, los conceptos de ganancia, pero ahorita estamos repasando estas partes que son interesantes, porque ustedes tienen que hacer el contraste entre lo que dice la teoría neoclásica, ¿no? Lo que dice la teoría neoclásica y lo que, ¿cómo se llama? Lo que se ve en la realidad, ¿no? O sea, esa es la cosa. Yo les dije, la ciencia social, pues va a intentar estudiar los fenómenos reales, ¿no? Difícilmente, bueno, a mí que me interesa estudiar fenómenos que no tienen nada que ver con la realidad, y la tendencia de la competencia es pues, a no comportarse como dice ese modelo de competencia perfecta. Entonces, digo, nos han enseñado esa cosa, pero difícilmente eso se parece a la realidad, ¿no? Incluso, digo, los modelos estos de competencia duopólica, de Cournot, de Stackenberg y Bertrand, pues difícilmente tienen poco parecido con la realidad. Entonces, hay modelos, hay explicaciones alternativas al modelo neoclásico que buscan más elementos más de la realidad para explicar la dinámica capitalista, ¿no? ¿No han llevado la materia de micro heterodoxa? Marcos. No, profe. Creo que no, profe. No lo han llevado, bueno, pero creo que está ahí en el plan, ¿no? ¿Cómo dijo el nombre, profe? Micro ¿qué, perdón? heterodoxa. No, profe, creo que no, ya no está en el plan. Ok. Fíjense, vamos a leer esta parte en Smith. Fíjense. Ustedes me van a decir. Ahí, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿quién sabe leer? A ver, ¿quién quiere leer esto? Yo sí quiero, profe. A ver, la riqueza de las naciones. Ese es simple Smith. Dice, la riqueza de las naciones. Entonces, puede alumbrar las reformas modernas en la necesidad de abordarlas con cauto realismo. Otro punto fundamental es que Adam Smith explica la lógica de la intervención y las perturbaciones que comporta en la asignación eficiente de los recursos.
y permite combatir a los grupos de presión que pretenden hacer y hacen comulgar a gobiernos y ciudadanos con ruedas de molino. La riqueza de las naciones, además, explica por qué la libertad natural es económicamente ventajosa, por qué la competencia da lugar a mayor crecimiento que el monopolio. Y un último aspecto de sobresaliente importancia es que su autor ni engaña ni se engaña sobre la dificultad de alcanzar una economía más libre. Esa dificultad es enorme. Así, ahí. Fíjense aquí cómo empieza. Eso es interesante. Dice, ¿por qué la libertad natural es económicamente ventajosa? Dice, ¿por qué la competencia da lugar a mayor crecimiento que el monopolio? Entonces, desde ahí había una idea de que la competencia es mejor que el monopolio. ¿Okay? ¿Por qué? Se justifica por lo que vimos en el pizarrón. El monopolio deteriora el excedente del consumidor porque aumenta el precio. Y entonces, al tener competencia, si estamos hablando de bienes homogéneos, pues tendría que aumentar la cantidad de bienes producidos y disminuir el precio, ¿sí? Pero cuando se están hablando de bienes homogéneos, cuando escribe Smith La riqueza de las naciones, pues Inglaterra apenas se encontraba en plena, digamos, en pleno cambio en la revolución industrial. Entonces, ¿cuál era la tecnología que se utilizaba, por ejemplo, en los telares? Pues había una máquina que era una máquina mecánica que era la Jenny, ¿no? Entonces, en aquel entonces, esa máquina mecánica, pues la utilizaban todos los que se dedicaban a producir telas. Entonces, pues en ese estadio de desarrollo del capitalismo, las telas, si estaban hechas con la Jenny y eran producidas con algodón, pues más o menos eran similares. Entonces se daba un cierto grado de competencia perfecta, ¿no? Porque las telas eran homogéneas. Eso es lo que vivía Smith. Entonces, ¿qué me decía Smith del monopolio? Pues que hay ciertos productores que se encuentran cerca de ciertos pueblos y son los que distribuyen y venden las cosas. O, por ejemplo, en Inglaterra, que había leyes que prohibían la importación de a veces ciertos bienes que en otros lados eran más baratos, ¿no? Y si facilitaran la importación, eso traería como consecuencia abaratar ciertos precios para los consumidores. Entonces, esas eran las ideas de Smith. Eso era lo que veía Smith y cierta cuestión de la competencia, pero sobre ciertos productos que eran homogéneos y cómo si se permitía este movimiento de mercancías, ayudaría a romper ciertos monopolios por la ubicación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de Smith. ¿Qué dice de la competencia como rivalidad? Fíjense. Fíjense aquí. A ver, la rivalidad. Dice... dice, fíjense aquí. ¿Quién quiere leer? A ver. A ver, ¿quién quiere leer? Yo, profe. A ver, ¿quién? A ver, ahí. Eso que está en azulito. Vamos Ok. a leer. Dale. El esfuerzo de la mayor parte de quienes ejercen cualquier profesión está siempre en proporción a la necesidad que tienen de esforzarse. Esta necesidad es máxima en el caso de aquellos cuyos emolumentos profesionales son la única fuente de la que obtienen su fortuna o su ingreso ordinario y su sustento. Para obtener esa fortuna o ese sustento, deben ejecutar en el transcurso de un año una cierta cantidad de trabajo de un valor determinado. Y cuando la competencia es libre, la rivalidad de los competidores que se empeñan en desalojarse mutuamente del mercado
los obliga a realizar su trabajo con cierto grado de precisión. La altura de los objetivos a alcanzar con el éxito en algunas profesiones indudablemente fomenta a veces el afán de algunas personas de ambición y ánimo extraordinarios, pero es evidente que para dar lugar a los máximos bríos no son necesarios grandes objetivos. Incluso en las profesiones más modestas sucede que la rivalidad y la emulación hacen que la excelencia se vuelva un objeto a ambicionar y dan lugar a menudo a los más infatigables esfuerzos. Ok. Entonces, fíjense lo que dice Smith, ¿no? Está bien, la competencia la concibe como rivalidad. Y en ese proceso de alcanzar al competidor, se emula. ¿Pero qué se emula? Pues la forma de hacer las cosas. Entonces, la tecnología, que es fundamental. Entonces, si yo quiero hacer la tela como lo hace Chuchito Pérez, trato de emular, si me es posible, la tecnología con la que realiza esa tela, ¿sí? Para poder alcanzarlo. Pero lo importante aquí es que Smith concibe la competencia como rivalidad, ¿sí? Rivalidad que está en función de obtener una ganancia excedente, ¿sí? Es lo que dice ahí, ¿sí? Fíjese, se fomenta a veces el afán de algunas personas de ambición y ánimos extraordinarios. Entonces, para estas personas, al querer ganar más, necesitan ganarle el mercado a los otros, ¿sí? Entonces, esa es la competencia. Tratar de tronar al rival. Si quieres alcanzarlo, tienes que emularlo, pero si quieres superarlo, tienes que meterle una mayor tecnología para poder tronarlo y quedarte con el mercado. Entonces, en esta idea de Smith de competencia es de lucha, ¿no? Entonces, esa idea de competencia, de lucha, de emular, de tratar de ganar el mercado, obtener ganancias extraordinarias, no necesariamente está en la idea de la que tiene la teoría neoclásica de competencia, en donde todas en el largo plazo ya llegan y son felices. No, va a haber unas que van a tener una ganancia extraordinaria porque están en ese mercado o se van a quedar con el mercado, ¿no? Entonces, esa es la idea de Smith de competencia. Entonces, se acerca a lo que dice la teoría neoclásica, en donde todas llegan millones de empresas al mercado, todas venden cuando el precio es igual al costo marginal, cuando ya no hay ganancias y todas son felices, ¿no? Es muy dudoso ese argumento, el argumento neoclásico, cuando lo que dice Smith es una cuestión de lucha, ¿no? De lucha de emulación por quedarme con el mercado. Ok, fíjense, vamos a leer un pedacito de otro libro que es muy importante. Déjenme de compartir. Sí, pero bueno, ya repasamos lo que dice Smith acerca de la competencia. Vamos a leer unos pedacitos, unos fragmentos de este libro. Me dicen cuando lo vean, ¿eh? ¿Vale? ¿Ya lo ven? Ya, profe. Fíjense. Estamos hablando de competencia. ¿Sí? Entonces ya leímos Smith, ¿no? Vamos a leer a Silos Lavini. Paolo Silos Lavini fue alumno de Schumpeter y en más o menos en 1900. Vamos a ver cuándo salió este libro. Voy para atrás. Este libro es de... Vamos a ver. Este libro es de 1965, 66. La primera edición española es 66. La original en italiano, 1964. ¿Sí? Entonces, él escribe un libro de una visión no neoclásica de lo que es la competencia. Y empieza con una introducción del proceso de concentración industrial. Entonces, fíjense, vamos a leer algunas partes de aquí.
Fíjense, el primer punto dice, el declive de la competencia y la historia económica moderna. Dice, es corriente opinar que en nuestro tiempo, en las industrias de las economías más evolucionadas, se ha ido y se van difundiendo formas de mercado distintas a la competencia, mientras que en el pasado era esta precisamente la forma que prevalecía, incluso en los mercados industriales. Dice, para valorar esta opinión, el economista teórico debe buscar la ayuda de los historiadores de la economía. Y citan a Hermann Levy. Dice, Hermann Levy, un historiador alemán que se ha dedicado a la vida, de toda su vida, al estudio de la evolución industrial en Inglaterra y Alemania, escribe. Vamos a leer a Hermann Levy. Dice, a ver, ¿quién quiere leer? Diferente. A ver, alguien. Ahí. No se vayan a amontonar tanto, no son ingresos. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Yo, profe. A ver, Ale. La historia económica de los tiempos modernos muestra que en el umbral del capitalismo industrial moderno no hubo competencia individual. Al contrario, el periodo inicial del capitalismo industrial moderno estuvo caracterizado por monopolios en muchas de las nuevas producciones y por un dominio capitalista sobre las corporaciones a través de una de las muchas clases del sistema de trabajo por comisión, Punting Out System. Eso solamente cambió al parecer las fábricas. El deseo de concentrarse desapareció y en su lugar se afirmó el sistema de competencia. Hasta ahí o le continúo. Síguele. Vamos. A su vez, esta situación experimentó un cambio cuando, desde el penúltimo decenio del siglo pasado en adelante, se desalineó una nueva revolución de los mercados, determinada por los progresos revolucionarios en los medios de transporte y de comunicación. Fue posible producir bienes industriales e incluso de otra clase, donde quiera que las condiciones fuesen más favorables económicamente, casi sin tener en cuenta el costo del... Voy. Ahí está. El costo de transporte a largas distancias. Eso significó la posibilidad de concentrar la producción en ciertos puntos, de actualizar una concentración donde había prevalecido anteriormente la dispersión, para abastecer mercados concentrados o para disponer de abastecimientos de zonas centradas de producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está hablando de 1800, será en los últimos decenios, 1870, 80, 90, o tal vez desde antes de 60. Pero, ¿qué es lo que, cuál fue la revolución del siglo XIX? Pues fue la industria, el ferrocarril y la máquina de vapor. Entonces, la máquina de vapor y el ferrocarril lo que hicieron fue permitir un sistema de transportación mucho más amplio. Entonces, eso permitía eliminar el monopolio por ubicación, ¿no? Ahora no estabas solamente, digamos, no dependías de los productores que vivían cerca, sino ya tenías el tren y el tren te traía mercaderías o tenías la máquina de vapor, el barco de vapor que te traía mercancías y además con tecnologías de producción con base en la máquina de vapor, ¿no? A mediados del siglo XIX también ya entra la industria eléctrica, pero ya a finales de esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces en una etapa eso permitió aumentar la competencia, ¿no? Porque llegaban productos con estas mejoras en los mercados de transporte, o los medios de transporte, llegaban productos de todos lados. Y eso permitió para muchas empresas trasladarse a veces a lugares
donde eran estratégicos en términos de los insumos. Inglaterra, acuérdense que fue el gran imperio de ese periodo y dominaba todo el mundo, ¿no? Estaba ahí, por ejemplo, explotando el algodón de la India, ¿no? Que se llevaba a Inglaterra para producir la tela, ¿no? La industria textil. Entonces, ya con la industria al vapor, o con el ferrocarril, con los barcos de vapor, eso permitió ya sea las empresas emigrar a India a producir la tela o tener esos canales de control de ciertos recursos naturales fundamentales para la producción, ¿no? Entonces eso aceleró también cierta concentración de las empresas en esos lugares para controlar esos recursos, ¿no? Entonces, sí aumentó la competencia, pero también la concentración de las empresas en los lugares estratégicos, ¿no? Entonces voy a seguir leyendo. Dice, en la industria moderna, pues, según Levy, en un principio se da una situación en que prevalecen pequeñas formaciones monopolistas, muchas de las cuales se acoplan a formas productivas de origen anterior. Se pasa luego a través de un largo estadio de competencia que originalmente ha sido teorizado por los economistas clásicos y se vuelve recientemente a una fase que se afirma la concentración industrial y en que prevalecen grandes formaciones productivas que Levy llama casi monopolistas. Entonces ya está hablando, hay una etapa competitiva del capitalismo muy fuerte, ¿sí? Con estas innovaciones de la máquina de vapor y el ferrocarril. Pero a partir de la crisis del 73, la crisis del ferrocarril, llega un momento en que se vuelven a concentrar las industrias. Y ha sido una constante desde ese momento hasta nuestros días. Por ejemplo, en 1940, en el Fordismo, de 1940 a 1970, se hablaba de el capitalismo monopolista, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas estaban vinculadas de tal forma que controlaban sus costos de producción y sus costos de distribución. Entonces era una empresota grandota que producía desde, por ejemplo, si estamos pensando en la cerveza, producía desde las botellas, controlaba la producción de la cebada y controlaba la distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola controla, tiene que tener el control del agua. En ciertas regiones donde produce, controla el agua, ¿sí? Y por ejemplo, las tienditas, todas las tienditas, todas las tienditas, tienen refrigerador de Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí se expresa el poder monopólico de una empresa gigante, ¿sí? Controla canales de insumos y hasta los canales de distribución, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir a cualquier tiendita de su casa y todas las tienditas de su casa tienen Coca-Cola. Y lo que hace Coca-Cola es decir, bueno, a ver, yo te pongo el refrigerador, yo te pongo el refrigerador, te distribuyo el producto, pero vas a vender puro refresco Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso pasa, imagínense eso a una escala en 1880, 1890, concentración de las principales industrias tabacalera, cerera, la ferrocarrilera, ¿sí? Entonces eran empresas enormes, ¿sí? Eso es lo que llamaba casi monopolistas. ¿Sí está más o menos quedando claro o ya me están dándola bien? Sí, pero bien. Sí, me lo están dando la bien, está bien. Entonces, dice, se trata fundamentalmente de un proceso dirigido en la búsqueda de una creciente eficiencia técnica y económica. Este proceso se ha asumido y asume en los distintos países formas diversas.
No siempre, es verdad, la concentración ha sido el resultado de la búsqueda de una eficiencia creciente. Dice, intervenciones políticas de todas clases, principalmente políticas proteccionistas, han dado lugar a formaciones de tipo monopolista, no necesariamente unidas a la concentración. Pero junto a esas formaciones monopolistas artificiales, se han ido difundiendo cada vez más complejos productivos cuyo poder expansivo deriva de la evolución de la estructura industrial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está viendo Hermann Levy. Hermann Levy está viendo que en lugar de tener un tipo de competencia en donde haya cada vez un mayor número de productores, lo que ve es al revés, una etapa de concentración. Entonces, en 1930, muchos de los teóricos neoclásicos lo que veían en la realidad era la empresa agigantada. Entonces, ¿cómo explicar esta empresa agigantada cuando el modelo de la competencia neoclásico asume que en la competencia lo que se produce es cada vez un mayor número de productores de tamaño chico, ¿no? Pero la realidad es al revés. Lo que se ve es que están compitiendo y en lugar de cada vez haya más, cada vez hay menos, ¿no? Entonces, ese es el chiste. Y hay, por ejemplo, formaciones monopolistas artificiales que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de los cárteles y los trusts, ¿no? En aquella época. Lo que podríamos ver ahora como fusiones y adquisiciones. Ustedes sabían, por ejemplo, que Chrysler era de los 3 grandes de Detroit, ¿no? ¿Saben en manos de quién está Chrysler ahora? No. De los franceses, ¿no? Fue un proceso medio atormentado para Chrysler. Entonces, Chrysler, una empresa americana, ¿no? Que era mucho, digamos que era de las más innovadoras, de esas 3, Ford, Chrysler y GM. ¿Qué pasó con Chrysler? Bueno, durante los 70 hubo una crisis y muchas del sector automotriz estadounidense entra en crisis. Pero bueno, ustedes saben que Chrysler es la que tiene, por ejemplo, marcas, bueno, Chrysler, Dodge, Jeep, ¿no? Esos son, digamos, propiedad de Chrysler. ¿Y qué pasó? Durante la crisis hipotecaria de Estados Unidos, Chrysler tiene problemas de deuda y casi quiebra. Y en ese proceso de quiebra es adquirido por un grupo financiero llamado Cerberus, por ahí de 2005. En 2005 llegan a 2008 y más o menos creo que en 2010 son adquiridos por Fiat, ¿no? Fiat, pues saben ustedes, es una empresa italiana, pues que en los 50 era una empresa muy chica, pero que actualmente, bueno, en aquel momento, en 2010, era dueña, por ejemplo, de Ferrari, de varias marcas italianas fuertes, ¿no? Bueno, entonces la compra, Chrysler es comprada por Fiat. Y luego Fiat, ya al final se fusiona con un grupo, con Peugeot, y ahorita, ¿cómo se llama PCB. La cosa es la siguiente, ahorita están en manos de los franceses. Ahí sí no sé de quién sea la propiedad, si es mitad italiana o francesa, pero una de las empresas más importantes de Estados Unidos, pues ya no es gringa. ¿Y por qué la conservan estos franceses? No, por las marcas y porque la distribución que existe en Estados Unidos. Pero este grupo, ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Stellantis. Stellantis, ¿sí? A ver, vamos a ver si es cierto, Diana, a ver, vamos a ver. Fiat, porque agrupa Peugeot, agrupa, no sé si Citroën, Renault también. Renault,
Citroën, pero es el más grande del mundo, ¿no? Entonces, es un proceso súper concentrado. Olvidémonos ahorita del nombre, ahí lo pueden ver en internet. Pero es una cosa impresionante. Es de las automotrices más grandes del mundo. El grupo automotriz más grande del mundo. ¿Sí? ¿Diana? No, que sí eres Stellantis, que sí lo había checado. Ok. Entonces, ya. Entonces, Chrysler ya no es de los gringos, ¿no? Forma parte de un grupo y lo conservan porque está el canal de distribución, ¿no? Los franceses o estos cuates que controlan el grupo pueden vender en Estados Unidos. Entonces, una de las ventajas de tener a Chrysler es tener las marcas y además poder vender en Estados Unidos. Entonces, eso es hasta ahorita, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ve? Que se están concentrando las empresas, se están fusionando y están haciendo empresas enormes. Entonces, ¿qué onda con la competencia? La competencia neoclásica, ¿no? A ver, vamos a ver una cosa aquí. Nos voy a poner una presentación rápido acerca de esta introducción de Germán Levy. ¿Dónde está? Espérenme. ¿Pero sí me están agarrando la onda o ya me están dando la bien gacho? No, sí estamos agarrando la onda. Está bien. Puras promesas. A ver, déjenme ver. Ya después le vamos a entrar a nuestro tema, pero estas cosas hay que repasarlas con cuidadito. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí. Ok. Fíjense. Esto ya lo estuvimos leyendo. Dice, es fundamental un proceso dirigido a la búsqueda de una creciente eficiencia técnica y económica. A ver, ¿se acuerdan de Volvo? ¿Sí? ¿Chamacos? ¿Quién es Volvo? ¿Qué hace Volvo? Si me dicen que hace bulbos, los repruebo. Hace igual, ¿no? Es una empresa automotriz, ¿no? ¿De qué nacionalidad? Sueca. Sueca. ¿Qué vende Volvo? Productos automotrices. Bueno, esa es la idea general. Pero ¿cuál es la especificidad de Volvo? Me parece que son autobuses. No necesariamente. ¿Por qué comprarías un Volvo? Vende lujo, ¿no? Creo que es su seguridad lo que lo destaca. Exactamente. ¿Se acuerdan de estos monitos que se llaman los crash dummies? ¿Sí o no? Sí, sí. Son de accidentes, ¿no? Para los accidentes. Ajá. Pues los de Volvo desarrollaron a los crash test dummies, ¿no? Entonces, esos muñequitos que ponen en los coches para simular o emular qué le pasaría a un ser humano cuando se encuentra en un accidente, esos fueron diseñados por Volvo. Y como dice su compañero Jesús, lo que vende Volvo sí son coches, pero si tú vas a buscar un Volvo, no es porque te vendan un coche y no es por buscar el lujo. Si vas a buscar lujo, pues te vas a buscar un BMW. Si vas a comprar un Volvo, es porque te están vendiendo seguridad. ¿Sí? Seguridad. Entonces, cada automotriz se especializa en cierta cosa. Unos venden un producto barato. Si se compraba el Tsuru, por ejemplo, pues es casi un sarcófago, porque de seguridad no trae nada, ¿no? Pero a eso me refiero. O sea, hay unos productos que te venden por precio para competir en ciertos segmentos, otros productos te venden calidad, otros productos como el de Volvo te están vendiendo seguridad. O sea, sí es un coche, pero lo que te vende, por lo que tú vas a comprarlo es porque es seguro, ¿no? Pero la cosa es, por ejemplo, dice Jesús, es sueco, si es de nacionalidad sueca, ¿de quién es ahora Volvo? Ahí lo pueden ver en Wikipedia. De los chinos. De los chinos. Los chinos han adquirido muchas empresas
de robótica, automotrices. No sé si siga siendo de China, pero me parece que sí. Los chinos lo compraron. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, que mediante este proceso de fusiones y adquisiciones se empiezan a concentrar las industrias y empiezan a aparecer otros competidores que son capaces de adquirir marcas. Ahora, en un mundo que, por ejemplo, si vendes un Volvo, va a cierto sector, necesitas rentabilidad. Entonces, necesitas incorporarlo a otro tipo de empresa que venda además cosas de Volvo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si de repente cae la demanda o cae el ingreso, pues van a comprarte pocos Volvo y te van a comprar más coches un poquito más baratos. Entonces tienes que integrarlos a una cadena más amplia de producción, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Hay esa cuestión del cambio, por ejemplo, de propiedad de ciertos bienes que eran icónicos. El caso de Volvo para los suecos ya no es sueco, ¿no? Ya es de propiedad de chino. Entonces, los chinos pueden utilizar la marca para colocar los productos. Ahora, ¿quiénes son los que venden la seguridad? Los chinos. Los que tienen el know-how de cómo hacer los autos Volvo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lógica que estamos hablando. Pero lo que ha pasado desde hace muchísimos años es de que se concentran. Entonces, las empresas son enormes, ¿sí? Entonces, la competencia se ha manifestado de esa forma, ¿sí? Generando competidores cada vez más fuertes, más innovadores, pero que están contenidos en empresas grandotas, ¿sí? Entonces, esa es la lógica. Vamos a dejarle aquí, lo vamos a dejar aquí para que lo vayan procesando. Nos vemos el miércoles. ¿Sale? Y vamos a continuar con esta lectura de Lavini, en esta parte. ¿Sale? Sí, profe. Ok, profesor. Profe. Ya váyanse a dormir porque no sigan dando el avión. ¿Sale? Está bien, profe. Gracias. Gracias, profe. Órale, pues. Gracias, hasta luego. No le profe. damos el Gracias, avión. profe. No me dan el avión. Está bien. Hasta luego. Chao. Nos vemos, profesor. Gracias.